Buenos días, profesor, compañeros. Nos toca hoy hacer un nuevo video sobre tres temas ahí bastante importantes, como son lo que tiene que ver con títulos valores, qué es un título valor. Tenemos que ver lo que es qué es un auxiliar mercantil y ahí daremos unos tres ejemplos. Y también tenemos que analizar un poco lo que es la lectura de la crisis de la empresa y relacionarlo un poco con lo que estamos viviendo ahora con esto del COVID-19. Tres temas importantes para este video. Empezaremos, por ejemplo, con los títulos valores, diciendo o contando un poco de la historia del título valor, que empieza ya por la Edad Media, cuando se incrementa el comercio en Europa y entonces aparecían lo que llamaban las ferias como un aliciente para el comercio. De un pronto a otro se da una explosión del capitalismo en toda Europa y ya las ferias no daban abasto. Inclusive se crea un tipo de inseguridad al ver que había mucho bien, mucho servicio que prácticamente estaba a la libre. Es ahí donde nace un título valor, que es la representación de dinero o de bienes a través de un documento. Eso, digamos, en buen español. Ahora, ya jurídicamente, pues es un instrumento técnico jurídico, económico también, de circulación autónoma de bienes y servicios. El título de valor tiene principios como es literalidad, autonomía, legitimación y abstracción. Características: es un documento y dentro de ese documento tiene derechos. Y ahí la clasificación de estos títulos valores, que está el portador, a la orden y nominativo, ¿verdad? Es, por ejemplo, el resumen que se puede hacer sobre lo que es el título valor y para qué sirve, ¿verdad? Podemos ahora continuar con lo que es un auxiliar mercantil, ¿verdad?, que es nuestro segundo tema y que nos presenta la figura del auxiliar mercantil, que se considera como una actividad independiente, puesto que es alguien que presta servicios al comercio en general sin depender directamente de algún comerciante, ¿verdad? Clasificaciones hay muchas. Voy a revisar tres de ellas. Los auxiliares mercantiles pues participan en la celebración, preparación o ejecución de contratos mercantiles. Y ahí la importancia que se tiene, ¿verdad? Dentro de los auxiliares mercantiles puedes nombrar tres, como les decíamos. En este caso quisiera revisar lo que es la figura del porteador o transportista. Este se regula en el artículo 323 y lo que presenta como un contrato de transporte. La persona se obliga pues a transportar cosas o noticias de un lugar a otro a cambio de, por ser una remuneración, un precio, ¿verdad? El transporte puede ser realizado por empresas públicas, por empresas privadas. El contrato está regulado, como les decía, en el artículo 323, y algo muy importante en este caso es que no autoriza el transporte de personas, ¿verdad? Es simplemente bienes o servicios. La palabra portador viene de portear, o sea, de conducir o llevar de un lado a otro alguna cosa. Otro de los auxiliares mercantiles que podemos
tener aquí en Costa Rica es el agente viajero. El agente viajero está regulado en el artículo 349 del Código de Comercio y se define como aquellos que buscan colocar objetos determinados en mercados locales escogidos por él o impuestos por un principal. Es una especie de portador o portavoz de ofertas y receptor de pedidos, ¿verdad? El agente viajero debe de tener un amplio conocimiento del lugar o en la zona geográfica donde trabaja y pues no se les exige exclusividad para realizar su trabajo. Hay dos grupos, según lo tenemos visto en el Código de Comercio. Los agentes viajeros se clasifican en los que viajan como empleados de determinada casa mediante un pago de sueldo y los que viajan por cuenta y riesgo propio, ¿verdad? Por ahí tenemos esa figura entonces del agente viajero. Y por último, pues quisiera comentar un poco lo que es el representante casa extranjera, que es otro auxiliar mercantil. Es la persona física o jurídica que en perenne e independientemente, con o sin representación legal, actúa ubicando órdenes de compra o de venta directamente a las firmas importadoras o exportadoras locales sobre base de comisiones o porcentajes. Lo define muy bien el Código de Comercio en el artículo 360, en donde dice que se denominan representantes o distribuidores de casas extranjeras o de sus sucursales, toda persona natural o jurídica que en forma continua y autónoma, con o sin representación legal, actúe colocando órdenes de compra o de venta, ¿verdad? Ahí pues estaríamos abarcando lo que es el segundo tema, que se refiere a lo que es el auxiliar mercantil y el ver tres ejemplos. Muy importante el último tema sobre la crisis de la empresa. Esto se refiere más que todo que cuando la empresa empieza a caer en una crisis para una posible quiebra, ¿verdad? Empieza a descender la venta, disminuye la rentabilidad, hay incremento en lo que son cuentas por cobrar, por ejemplo, disminuye la liquidez, se incrementa la competencia, entonces no se le puede hacer frente a las necesidades del mercado. Y ahí pues empieza esto que llamamos la crisis de la empresa. Los procesos concursales se dividen en dos. Esto de procesos concursales es cuando ya la empresa pues prácticamente sabe que va para una quiebra, pues entonces están los preventivos que buscan evitar que la empresa quiebre. Está el procedimiento de quiebra de los comerciantes y el concurso de las personas físicas. Comentar, por ejemplo, ante una situación de pago en el que el patrimonio resulte insuficiente, se dan este tipo de ejecuciones colectivas en donde todos los acreedores van a tener que cubrir la insuficiencia del deudor. ¿Cómo lo aplicamos en este caso a lo que estamos viviendo con el COVID-19? Bueno, muchas personas, podemos dar 5 ejemplos. Hay restaurantes, hoteles, agencias de viaje, personas que trabajan en lo propio, como peluqueros, dentistas, contadores, y se han quedado sin trabajo debido a esto de la pandemia. Está regulado, por supuesto, dentro de nuestros códigos. Si pasara eso, realmente el dueño de una empresa no tiene la culpa de esto de la pandemia. Empiezan a cesar pagos, empiezan a disminuir las personas que trabajan en sus empresas, ¿verdad? Y empiezan a rebajar casi hasta el 50% o inclusive a cerrar. Es triste ver en este momento, por ejemplo, cuando uno va a San José y está también documentado en las noticias en otras partes del mundo, en donde prácticamente todas las tiendas, todos los negocios están cerrados. Y es triste, ¿verdad? Es triste, ya pues
poco a poco se ha ido incrementando la apertura de locales comerciales y de esto como para ir generando de nuevo el empleo, ¿verdad? Pero es triste y qué bueno que podamos en este video pues hablar un poco de lo que es esa crisis en la empresa, porque cuando, como decíamos al principio, descienden ventas, descienden utilidades y todo, uno sabe que está ante una quiebra o una posible quiebra, pero cuando viene una pandemia es algo que nadie esperaba, nos ha puesto de cabeza prácticamente. Y por supuesto para las personas que trabajan en el sector privado o que tienen una empresa, pues se ha visto muy golpeado, ¿verdad? Entonces, pues ojalá que salgamos pronto de eso. Y aquí, por más que se quiera decir que por qué quedaron sin trabajo, que por qué los tuvieron que echar a muchas personas, pues es una pandemia, es algo que no habíamos visto, que nos ha dejado muy golpeados, ¿verdad? El gran problema de todo esto es que va a durar bastante para que podamos salir adelante. Ojalá que los gobiernos de todo el mundo pues traten de traer buenas soluciones para reactivar la economía, que eso es lo más importante. Bueno, por el momento creo que hemos dado ahí un vistazo general a lo que pretendía el video de estos 3 temas y pues desearles a todos muy buen día.